Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la lectura del Evangelio de San Mateo. El día de hoy nos toca leer el capítulo número 14, así que si te quieres unir, eres bienvenido. Y me gustaría empezar como siempre con una oración al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y entendimiento para recibir el mensaje que nos quiere dar el día de hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Empecemos en el capítulo número 14. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca, y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: No tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes es un milagro que a mí me encanta, porque nos muestra las cosas tan grandes que Dios puede hacer con lo poquito que le entregamos. Y yo siento que a veces hay cosas que no le entregamos porque sentimos que son insignificantes, sentimos que a Dios no le van a importar o que no son su problema, pero este evangelio nos muestra los milagros que Dios puede hacer con lo que sea que nosotros pongamos en sus manos. Y es que nosotros le podemos ofrecer muchísimas cosas. Le podemos ofrecer nuestra tristeza, nuestro dolor,
nuestro sufrimiento. Y es que nosotros podemos alcanzar muchísimas gracias ofreciendo nuestro sufrimiento y uniéndolo al sufrimiento de la cruz. Con eso nosotros podemos alcanzar gracias de conversión para nosotros o para otras personas, alcanzar alguna virtud, alcanzar ayuda en una situación en la que estamos viviendo. Aunque sea algo malo, Dios puede hacer cosas muy buenas cuando nosotros le ofrecemos nuestro dolor y nuestro sufrimiento. También podemos ofrecerle hacer las cosas que nos parecen tediosas con paciencia. Podemos ofrecerle también nuestros talentos. Si somos buenos en algo, podemos ponerlo al servicio del Señor. Podemos ofrecerlo para la predicación y para que otras personas lo conozcan. Podemos ofrecerle también nuestra obediencia, aunque sean cosas pequeñas. Hay veces que Dios pone en nuestro corazón mociones de cosas que quiere que hagamos y a veces no les ponemos atención o no le hacemos caso porque nos parecen muy pequeñitas, parecen que no van a tener un impacto, pero déjenme les platico algo que me pasó hace unos meses. Yo tengo una amiga que estaba pasando por un momento complicado y ella tenía que tomar una decisión importante que iba a cambiar su vida. Y era algo que ya habíamos platicado en muchas ocasiones y ella simplemente no se animaba a tomarla. Y yo un día sentí que tenía que escribirle, pero la verdad es que no quería hacerlo porque no quería presionarla, no quería que se sintiera presionada a tomar esta decisión y entonces me tardé unos días. Pero entonces yo seguía sintiendo esto en mi corazón de que tenía que contactarla, de que tenía que escribirle. Y entonces le mandé un mensaje que simplemente decía, hola, ¿cómo has estado? Literalmente nada más decía eso. Y ella ni siquiera me contestó, pero varios días después nos vimos y ella me contó que cuando recibió ese mensaje junto con el de otra persona que también le había mandado un hola, ella se sintió movida para tomar esta decisión. Y eso me puso a reflexionar de cómo Jesús tomó mi obediencia a un simple mensaje de hola, ¿cómo has estado? Y lo transformó en algo que cambió la vida de otra persona. Nosotros no sabemos las cosas que Dios puede hacer con nuestras pequeñas obediencias en las cosas de la vida diaria. Puede transformar nuestras vidas, puede transformar las vidas de las personas a nuestro alrededor. Y a lo mejor ni siquiera nos va a tocar ver los frutos, pero tenemos que tener la certeza de que Dios siempre está obrando y cualquier cosa que nosotros pongamos en sus manos, Él la puede utilizar y transformar en algo muy bonito. Y conforme más le vamos entregando, conforme más le vamos confiando en nuestra vida y nos vamos acercando a Él, Él nos va a ir llamando a más. Él nos va a ir llamando a más intimidad, a amar adentro, a hacer cosas que sobrepasan nuestras capacidades y nuestras habilidades. Así como le pasó a Pedro, que Jesús lo llamó a caminar sobre el mar. Era algo que obviamente él no podía hacer con sus propias fuerzas, pero Pedro obedeció. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Y cabe destacar que había una tempestad azotando a su alrededor, pero a Pedro no le importó. Él iba fijo en dirección a Jesús, él tenía puesta su mirada en Jesús, y mientras él lo miraba, él iba dando paso a pasito sobre el mar. Pero en el momento en el que él quitó su mirada de Jesús y empezó a mirar a su alrededor, se dio cuenta de los fuertes vientos, de las olas tan grandes que había a su alrededor, se miró a sí mismo y su falta de capacidad de hacer lo que estaba haciendo. Él no sabía si en el siguiente paso él se podía hundir, y entonces empezó a sentir miedo y empezó a hundirse efectivamente. Pero en el momento en el que él clamó a Jesús, Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sacó. Y así nos pasa a nosotros. Siento que Dios a veces nos pide que hagamos cosas que nos parecen muy difíciles o incluso imposibles para nosotros. Y nos puede pedir que dejemos algún vicio, nos puede pedir que nos alejemos de algunas personas, que dejemos algunas amistades, que dejemos de hacer trampa en el trabajo, que perdonemos a alguien que nos ha lastimado muchísimo, que tratemos bien a alguien que nos ha tratado mal en el pasado, que prediquemos aunque no nos sintamos capacitados por hacerlo, o simplemente que cumplamos sus mandamientos. Y todas esas son cosas que sobrepasan nuestras fuerzas, que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta, y necesitamos a Dios. Y la clave está en lo que hizo Pedro, en poner nuestra mirada en Jesús, porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta de que no somos capaces de hacer todo esto. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos podemos poner tristes. Tenemos que quitar nuestra mirada de nosotros, quitar nuestra mirada de las circunstancias a nuestro alrededor que nos dicen que eso es imposible para nosotros, y enfocarnos en Jesús, enfocarnos en conocerlo más a Él, enfocarnos en acercarnos más a Él. Y si hacemos esto, van a empezar a surgir en nosotros fuerzas para hacer todas estas cosas que Dios nos está pidiendo. Y nosotros no vamos a poder explicar de dónde nos vienen, pero es Dios, es el Espíritu Santo que está obrando en nuestros corazones. ¿O acaso tú crees que tu problema es más grande que Dios? ¿Acaso tú crees que Dios no puede ayudarte en tu situación?
¿Tú crees que a Dios le da miedo tu pecado, tus miedos, tus inseguridades? ¿Tú crees que Dios no puede sacarte de tu pecado? ¿Tú crees que Dios no puede sacarte de ese vicio que has tenido por mucho tiempo? ¿Tú crees que Dios no puede restaurar tu relación con tus papás o con tu pareja o con tus hijos? ¿Tú crees que Dios no puede levantarte, sanarte y restaurar tu vida? Jesús caminó sobre el agua. Él desafió todas las leyes de la física e hizo que Pedro también lo hiciera. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Rey del universo, todo está bajo su control, todo está en sus manos, tú estás en sus manos, no hay nada imposible para Él. Y si tú te enfocas en Él, si pones tu mirada en Él en lugar de en ti mismo, si te preocupas por acercarte más a Él, por conocerlo más, por hacer una relación más íntima con Él, tú también vas a caminar sobre las aguas. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que le entregues a Dios toda tu vida. Las cosas buenas, las cosas malas, lo grande, lo pequeñito, que lo pongas en sus manos y que le hagas caso a eso que Dios te ha estado llamando en tu corazón y que has estado ignorando por mucho tiempo y que te dejes sorprender por todo lo bueno que Dios puede sacar de eso que tú estás poniendo en sus manos, de tus pequeñas obediencias de la vida diaria. Déjate sorprender por Él y por su amor. Y con eso terminamos la reflexión del día de hoy y nos vemos en el siguiente video para seguir leyendo el Evangelio de San Mateo.